¿Cómo amanecimos? Muy buenos días. Les saludo con mucho cariño desde la ciudad de Jalapa, Veracruz. Hoy hace un frío, pero un frío aquí. Está lloviendo. Ya saben, Jalapa es el típico lugar del chipi chipi y la nieblita. Y bueno, pues vamos a dar inicio a la lectura del libro La Segunda Venida de Cristo. ¿Se acuerdan que vamos a estar haciendo un acompañamiento diario con la lectura de este libro fantástico del maestro Paramahansa Yogananda? Y bueno, pues dice así. Entró de nuevo en Cafarnaún y al poco tiempo corrió la voz de que estaba en casa. Se agolparon tantos que ni siquiera ante la puerta había ya sitio. Mientras él les anunciaba la palabra, y entonces vinieron a traerle a un paralítico, llevado entre 4. Al no poder presentárselo a causa de la multitud, abrieron el techo encima de donde él estaba, y a través de la abertura practicada, descolgaron la camilla donde yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe que tenían, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Marcos 2, de la 1 a la 5. Referencia paralela. En eso le trajeron un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe que tenían, dijo al paralítico: Ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Mateo 9, 2. Cuando Jesús se hallaba predicando nuevamente en Cafarnaún ante una multitud, bajaron a un paralítico postrado en una camilla por el techo de la casa donde se llevaba a cabo la reunión y lo colocaron ante Jesús, único modo de llegar a su curativa presencia debido al tumulto. Al ver la inquebrantable perseverancia y la inmensa fe en Dios del paralítico y de quienes le habían llevado para que le sanara, Jesús se dirigió al hombre que yacía en la camilla y le perdonó sus pecados. Las palabras de Jesús le anunciaron la erradicación de los efectos kármicos de sus acciones erróneas del pasado, los cuales se habían manifestado bajo la forma de su presente afección. Hijo, regocíjate en el Espíritu porque los pecados que consciente o inconscientemente cometiste en el pasado, pero cuya existencia desconoces ahora, te son perdonados por la misericordia de Dios. Por lo tanto, tu enfermedad, que es el efecto kármico de esos pecados, se ha curado. Por medio de la voluntad y de la energía cósmica, aquellos que, como Jesús, son divinos canales de Dios, pueden eliminar en las personas receptivas el residuo kármico de encarnaciones que han afectado astralmente a su cerebro. Ese residuo kármico es el registro mental y físico del pecado, que repite un nefasto estribillo de calamidades físicas y mentales. Así como los ácidos disuelven los surcos de las grabaciones fonográficas y las inutilizan, de manera semejante los surcos mentales y fisiológicos de las huellas kármicas almacenadas en las células cerebrales pueden borrarse mediante la transmisión de la fuerza vital. Una vez incinerados los registros internos del pecado, también cesa la reproducción de las cantinelas del mal, causantes del sufrimiento. El mal karma del pasado que había ocasionado en el enfermo la aflicción física de la parálisis fue aniquilado por disposición divina mediante las palabras de Jesús: tus pecados te son perdonados. Hasta aquí vamos a leer el día de hoy. Déjenme hacerles un preámbulo, amigos, porque si no falta contexto para poder comprender por qué estamos haciendo estas lecturas, hacia dónde vamos, qué queremos, cuál es la idea, ¿no? Este libro de la Segunda Venida de Cristo fue escrito por un maestro hindú que se llama Paramahansa Yogananda. Déjenme enseñarles su libro más famoso en el mundo. Este es el libro más famoso de Yogananda y aquí en esta portada pueden ver cómo fue en la encarnación que estuvo presente aquí en la tierra el maestro Paramahansa Yogananda. Este libro se llama Autobiografía de un Yogi. Es un bestseller mundial traducido a no sé cuántos idiomas. Ese libro yo lo empecé a leer hace unos 3 años. Después de terminar de leer ese libro, leí un libro maravilloso que también ya leímos por acá. Leerles, déjenme decirles, desde que yo soy una niña leo.
y le leo a la gente. Siempre me gustó contar historias. Cuando leí Autobiografía de un Yogi, lo empecé a leer diariamente en el WhatsApp. Por si no lo saben, esta página de conciencia en Facebook tiene una contraparte en WhatsApp que se llama Chat Conciencia. Y ahí diariamente leímos todo el tiempo que se necesitó este libro, Autobiografía de un Yogi. Cuando terminamos de leer este libro, leímos Donde brilla la luz, que es otro libro de Paramahansa Yogananda. Cuando terminamos de leer Donde brilla la luz, comenzamos a leer La Segunda Venida de Cristo, que son 3 volúmenes de este tamaño, ¿ok? Miren el tamaño, ¿ok? Este es el segundo tomo. Y el año pasado, todo el año pasado, Janet Durán estuvo leyéndoles diariamente en esta página el libro, el tomo 1. Pero los audios eran solamente eso, eran audios, no tenían imagen. En este año vamos a renovar totalmente lo que estamos haciendo en el Proyecto Conciencia y parte de los cambios es grabarles a ustedes estos videos porque para mucha gente es auditiva y un audio es suficiente. Pero hay mucha gente, la mayor cantidad de la gente del mundo es visual. Entonces, los videos son más ricos para la gente visual. Ok, amores, bueno. La idea con la segunda venida de Cristo, eso lo cuenta Paramahansa Yogananda en este libro, ¿ok? Esto no es invención mía ni nada. El maestro Paramahansa Yogananda viene de un linaje espiritual que inicia pues muy antiguamente con Krishna y los antiguos Vedas, continúa con Jesucristo, luego se sucede con el maestro Babaji, luego con un maestro que se llamó Lahiri Mahashaya, luego con un maestro que se llama Swami Sri Yukteswar, que fue el maestro preceptor de Paramahansa Yogananda. Y en ese libro de la Autobiografía de un Yogi quedó asentado que pues parte de lo que Dios le pidió al maestro Yogananda fue que hiciera la traducción de 2 escrituras que son muy muy semejantes. Esa es la idea. Una de ellas es la Biblia, que la traducción, y por traducción no me refiero a traducir de un idioma a otro idioma, sino explicarnos a los seres humanos qué es lo que Jesucristo quería decir con las parábolas. Eso es la traducción, o sea, la explicación de, ok, te cuento una parábola, pero con esa parábola quiero explicarte algo, quiero que tú comprendas algo, quiero que tu conciencia asimile una enseñanza. Entonces, si ustedes se fijan, todos estos libros de la Segunda Venida de Cristo primero presentan un pequeño texto de la Biblia tal cual y después el maestro Paramahansa Yogananda lo explica. Para quien guste de esto y nos acompañe durante todo este año en la lectura de la Segunda Venida del Cristo, volumen 2, verdaderamente muchas de las enseñanzas espirituales que están puestas contemporáneamente a disposición de todos los seres humanos en diferentes formas, pues están explicadas allí. Y esto es lo fascinante, amigos, que hoy se habla de chakras, hoy se habla de vidas pasadas, hoy se habla de la ley del karma, hoy se habla de la reencarnación, pero todo eso ya estaba en la Biblia, solo que nosotros no lo entendíamos, ¿ok? Entonces, parte de la idea del Padre Celestial fue enviarnos ayuda a los occidentales que andábamos como que medio confundidos después de tanto tiempo y tantas manipulaciones que ha tenido este texto sagrado a lo largo de la historia, ¿no? Y bueno, pues es verdaderamente un gusto, es algo muy gozoso poder comprender lo que hay detrás de una escritura sagrada. Así es pues que en estos libros de la Segunda Venida de Cristo, el maestro Paramahansa Yogananda nos pone a disposición de todos los mortales que tengamos a bien leer un libro, la comprensión de la Biblia. Y lo vamos a leer acá durante todo este año. Y si ustedes quieren profundizar, miren, a medida que uno se va adentrando en estas enseñanzas, se da cuenta que se tienen que complementar con una práctica diaria. Y eso se los quiero explicar a ustedes aquí detalladamente el día de hoy. Tú puedes estar leyendo un libro, tú puedes ir a un seminario, tú puedes tomar un taller y puedes pagar por eso. Puedes hacer un viaje, irte a un ashram, estar allí. Pero realmente la forma como la evolución se desarrolla, y hay 2 cosas diferentes. Una cosa es la conciencia y otra cosa es la evolución. La conciencia es como el tronco del árbol y la evolución son las ramas.
En la evolución tú y yo empezamos a crecer. En la evolución de este nivel que tenemos actualmente de evolución, nos vamos estirando al siguiente escalón y luego al siguiente escalón y luego al siguiente escalón y hay un infinito de escalones, ¿ok? Para que eso se pueda llevar a cabo, tú y yo y cualquier mortal necesitamos poner en práctica las enseñanzas espirituales. No es suficiente con que tú leas el Corán o la Biblia o los Vedas o lo que quieras leer, cualquier libro espiritual contemporáneo. Eso no es suficiente. Porque algo en ti comprende. ¿Y qué comprende? Tu conciencia comprende. Pero para que tú puedas hacer algo a nivel interior con esas enseñanzas, tienes que practicarlas. Entonces, una vez que tú estés leyendo esto y que las lecturas diarias te vayan convidando, te vayan motivando a una introspección, a una reflexión, es decir, ok, eso era lo que quería decir el Maestro Jesucristo, ¿no? Por ejemplo, en este pequeño textito que acabamos de leer, donde nos están contando que uno de los milagros de Jesucristo, ustedes se van a dar cuenta que la Biblia está llena de historias de milagros de Jesucristo, algunos conocidos y otros desconocidos, ¿verdad? Por ejemplo, imagínate que en una de las referencias de los apóstoles dicen que para que el paralítico pudiera acceder a Jesús debido al tumulto, quitaron el techo y bajaron la camilla para que Jesucristo lo pudiera curar. En la segunda referencia de otro de los apóstoles es la misma alusión, pero no hablan de que quitaron el techo para que estuviera en contacto con el maestro, sino que simplemente el maestro dijo, tus pecados te son perdonados. Y ahí el Maestro Jesucristo está hablando de la ley del karma. Esta ley que aunque miren, es muy importante entender que aunque nosotros no conozcamos las leyes espirituales que rigen la creación, eso no nos exime de las consecuencias de la aplicación de la ley. Porque conozcamos o no conozcamos las leyes espirituales, las leyes están operando. Y las leyes, y una de las leyes es la ley del karma. Eso es muy conocido, muy llevado y muy traído. Sin embargo, entender es un tema de tu conciencia. Vivir de acuerdo a sabiendas que existe una ley, que es la ley kármica, con la cual todo lo que tú hagas va a tener consecuencias, es la ley de causa y efecto, la ley del karma. Y bueno, si la ley del karma existe, entonces ¿cómo tengo yo que empezar a vivir? ¿Cómo tengo que pensar? ¿Cómo tengo que sentir? ¿Qué intenciones tengo que tener? ¿Cómo tengo que actuar? A manera que la ley del karma no opere en contra mía. Esta ley opera positiva y adversamente. Pero miren, así tiendan a tener esta costumbre. Lee algo, ¿ok? Lee. Y después introspecta, después reflexiona, después analiza y pregúntate, ¿cómo lo voy a llevar a cabo en mi vida para que esto traiga los mejores beneficios? Ok, amores, hasta aquí la reflexión de esta mañana. Tengan un muy feliz día, disfruten. Ya vamos a compartir en las redes sociales ahorita, en todas nuestras redes del Proyecto Conciencia, lo que vamos a trabajar el día de hoy, que es el cuarto día del reto de la bienaventuranza. Acuérdense que los 12 primeros días vamos a estar trabajando muy asiduamente con nosotros. Y la idea es esta, en el 2020 el Proyecto Conciencia va a ser práctico. Ya no es suficiente darles teoría, porque podríamos pasarnos toda la vida hablando de teoría, ¿verdad? Dándoles cursos, clases y teoría y llenándoles de teoría. Eso no es suficiente. Ahorita tenemos que dar un siguiente paso. ¿Y cuál es el siguiente paso? Vamos a poner manos a la obra. Vamos a practicar. Y entonces la invitación con esta lectura matutina es que la veas o la escuches mientras estás haciendo cosas y que después lo pongas en práctica. Entonces, la enseñanza del día de hoy, ¿cuál fue? Existe la ley del karma, ¿ok? Vamos a usarla a favor nuestro, ¿de acuerdo? Pasen un feliz día. Caridad González Lerma, coordinadora del Proyecto Conciencia, terapeuta complementaria, trabajo con ángeles y también con color. Y mi celular es el 22 81 49 67 89. Gracias a todos los que se conectaron tempranito y si les gustó, compartan. Vamos a ser promotores de la conciencia en el mundo. Les amo mucho. Pasen un feliz día. Bueno, conciencia y evolución. Acuérdense. Aprendizaje y práctica. Ese es el lema del 2020 para el Proyecto Conciencia. Aprendizaje y práctica. Un beso, amores. Nos vemos mañanita.